Okay, so we got both of those things going and we can start. So welcome to Muy all bien, of muy the bienvenidos devotees that are a joining todos los us devotos que se están today. conectando We're aquí. going to Hoy vamos be a interviewing Bhakti Shakti entrevistar a from Bhakti Bulgaria. Shakti And de Bulgaria. I'm going to start by reading her bio and then Voy a empezar leyendo we'll su launch biografía to our interview. y luego vamos a iniciar la entrevista. So Bhakti Shakti was Entonces, born Bhakti in Shakti 1976 nació en in Varna, Bulgaria, 1976 en in a Bulgaria, family with a en una Bulgarian familia father and mother who de was un half padre de Ukrainian and half Bulgaria y Russian. una madre que era de It's a little Ucrania. different. Entonces, ella tiene Different, una well, similar cultures, diferentes como mezclas de She culturas grew up allí. in a communist Ella area creció and en studied un in Russian lugar language schools de and Bulgaria, graduated with a estudió master's en una degree escuela in economy. rusa She speaks y five ha tenido un languages. I just find that so título de impressive. She doesn't economía, even habla speak 5 the lenguajes. language well, so Ella en lo she personal speaks more than one language as well. simplemente puede hablar bien un idioma, así que eso me parece algo muy Career místico. in IT Ella ha hecho and una she carrera found that material en successful AT, and satisfying, and she se encontró un poco insatisfecha en ese proceso fortunate y to comenzó cross a into buscar devotee, and she connected un her proceso espiritual. to the He sido muy devotees who afortunada en saw tener something un more in her, jefe and que they actually también started a inicia un temple proceso together, which espiritual. is really far Y out de there. hecho, con el And then tiempo empezaron a ir al templo their juntos. mission split into, they Y started luego de que la misión studying se dividió en dos, ella together. empezó a ir. And she eh, left her job and started entonces, luego de un spiritual tiempo, tours to ella dejó Vrindavan su and other trabajo y places in empezó India, a realizar and Southeast parikram por Asians Brindavan as well. y And she's luego been por spending a few years, Sudamérica 2 months también. every year in Y ella Vrindavan and a month or two pasa, in South America and other countries in Europe. pasó varios She meses en Brindavan y en el sur de raises América y en her otros países de 12-year-old América. son Gopinath. Vive She actualmente con su also hijo de 12 años, serves Sri Gopinath. Chaitanya Empezó Sangha una Bulgaria, pequeña comunidad de and Sri Chaitanya Sangha en she has a Bulgaria temple in Sofia. So y tiene un templo en very Sofía. nice little biography. Una hermosa pequeña introductoria We're going biografía. to be looking Entonces, vamos a estar these lights through the lens conociendo a la vida de Bhakti of Shakti what we've been doing, looking at it through the lens of a Ahimsa. través del lente Um, del viaje del héroe, como and hemos estado realizando hasta el the momento. idea of Y la idea a sadhaka as being a true hero, I de think ver al Sadaka como un verdadero héroe, creo que es muy de gran it's ayuda, helping a lot of the devotees to porque ayuda a muchos devotos understand the a suffering comprender y in their entender lives as being el something that sufrimiento could dentro de sus really vidas, help them to become lo cual better de alguna u otra individuals, manera so to speak, les ha ayudado a volverse through una devotion. mejor versiones de sí This mismos y can desarrollar stop su seeing devoción failures en or tantas maneras y, setbacks or Krishna doesn't love me, but it's you see it y ir superando las distintas pruebas any que kind of ocurren en person, el camino. in the material realm or in the spiritual, they go through adversity. There has to Y be nosotros sabemos adversity, otherwise que grandes how can you personalidades grow if there's not dentro de este challenges? plano han Challenges atravesado present always. adversidades para poder Um, también así avanzar dentro de so su that's proceso. the lens that we want to be looking at Entonces, este es el lente a Bhakti través del cual Shakti estaremos viendo la and really historia. seeing it as the true, devotees are true heroes because Y yo it's realmente giving siento y veo como los material devotos son solutions verdaderos to héroes, material porque no challenges, solo but we're nos giving brindan comprehensive soluciones a los problemas solutions materiales, to all sino de esta problems. manera también, de manera So comprensiva, really, soluciones para it's cualquier someone ámbito, who ¿no? is Entonces, cuando yo pienso en un héroe, not es alguien just que realmente on behalf ayuda of their body or their mind, but on all the a levels, on resolver no solo los soul as aspectos en well. el nivel del cuerpo, de la So mente, sino también I'm going to ask you my first question, caminando a which un is desarrollo espiritual. growing Entonces, up, voy a empezar con la did primera you pregunta. have any clues or ideas about anything looking back now that would have pointed Entonces, that you Bhakti Shakti, in your life mirando hacia atrás en tu vida, ¿has looking tenido back o for piensas Jesus en or Mary alguna pista o algo en la that cual you te had indique que a realmente no purpose? había un propósito más elevado en tu vida? Pronounce to all the devotees. Pranams a todos los devotos. Yeah, actually, Sí, I don't find something special de that hecho, would point, but
Hay algo especial en lo cual podría señalar, pero he estado leyendo mucho acerca de literatura clásica rusia y de alguna manera es muy idealística y Guru Maharaj no, habla acerca de Nietzsche, de Dostoyevsky. No, y de esta manera eso toca un poco mi corazón porque yo estaba conectado también en mi pasado con esta literatura. Entonces, de alguna manera, todos estos escritores, de alguna forma, tenían este ideal, ¿no? El trasfondo. Si uno, digamos, quizás no apuntándolo de manera directa, pero de alguna forma apuntando, ¿no? En desarrollo espiritual religioso. Pero yo recuerdo en mi infancia, para mí, y luego más adelante en la adolescencia, de alguna manera siempre para mí, por encima de todo, ¿no? Como del ideal de la vida, lo más, la meta más grande, era como orar todo el día en el templo. No tenía como esta idea en el trasfondo de mí. No sentía que eso era como lo más elevado de lo que podría imaginar en ese momento. Pero no creo, o no encuentro en mi cabeza algo en particular. And it felt nice, but otherwise no one to connect me or anything. Pero fuera de ello, no algo en particular que me apuntara de esta manera. Pero de alguna forma, con el paso del tiempo, cuando me acerqué a las primeras lecturas a los 24 años, pude reconocer de forma directa que este era mi camino, ¿no? Desde el primer momento. Porque en la compañía por la que estaba trabajando en ese momento, eh, mi jefe como que me invitó a un monasterio hindú. He came. So yeah, my boss invited the whole Entonces, company except. De hecho, el jefe invitó a toda la compañía, de hecho, excepto a mí, porque él pensaba que yo no estaría interesada en ello. Y luego en un momento del almuerzo, él dijo, un monje hindú va a venir. Y yo pensé, oh, wow, esto realmente va a suceder porque yo estaba pensando, ¿no? De esta manera, yo sentía que a mi temprana edad, a los 23 años, como que todos los metas o deseos materiales estaban satisfechos en un nivel, pero de alguna otra manera pensaba, si el hecho de que los logros materiales, al alcanzarlos, realmente no me satisfacían, tenía que haber algo más, ¿no? Porque yo en lo personal, cada objetivo que me ponía a nivel material, lo podría alcanzar, pero seguía habiendo una carencia de satisfacción. Entonces, yo llegaba a esta conclusión, ¿no? Si no puedo sentir esta satisfacción a través de estos logros materiales, tengo que inquirir en el aspecto espiritual. Archana pregunta, entonces, ¿cómo se dio esto de las invitaciones del jefe y la situación? Bhakti Shakti dice, yo siempre he sido muy ambiciosa. Entonces, al desarrollar este éxito material, yo estaba trabajando muchísimo y era muy, muy dedicada. Dwelling into it, like I was completely adapting all this life. So it was. Como que realmente estaba adoptando plenamente este tipo de vida, ¿no? Porque uno tiene que ser también en este punto, ¿no? Muy ambicioso en el aspecto material y yo a esa edad, no siendo mujer, no en un entorno donde predominaban
los hombres, ¿no? Era algo en lo cual realmente había que desarrollar un gran esfuerzo, sacrificio. Entonces, mi conexión fue que cuando escuché esta primera lectura, ¿no? A la cual fui, fue un momento muy interesante porque estaban hablando acerca de los semidioses. Entonces decían, los semidioses son como los ministros, así como está no, se encargan del transporte, de los servicios. Entonces los semidioses son como los distintos responsables de distintos recursos en el universo. Y luego él dijo, pero hay alguien, hay un Dios que no es responsable de nada de estos aspectos materiales del mundo. Y en ese momento yo pensé, oh, como que lo profundo de mi ser yo sentí, oh, Dios, yo conozco a este Dios. Y él empezó a describirlo. No lo mencionó directamente su nombre, él empezó a describirlo. No, él toca la flauta, él danza, él usa tal y cual ropa, vestimenta, él usa una pluma de pavo real. Y yo sentía como que estaba recordando y pensaba, sí, yo lo conozco. Y él al final dijo, su nombre es Krishna. Y dije, exacto. Y era completamente algo claro, ¿no? Yo sentía que estaba buscando, ¿no? Este desarrollo espiritual, donde no encontraba una satisfacción a nivel material, pero en ese momento hubo como un clic en mí. Entonces, y la forma en que la describía no solo este devoto la filosofía, sino también el aspecto emocional. Y yo pensaba, oh mi Dios, ¿no? Esta religión no está como desarrollada, ¿no? Para que uno desde Rusia, desde el aspecto tal ruso, puedas como incursionar y desarrollarlo. ¿No? Y de esta manera yo me empecé a sentir conectada. Yo recuerdo que luego de la lectura me acerqué al devoto y le pregunté, ¿qué tengo que hacer para unirme a este camino espiritual? Y él me contó acerca de los 4 principios. Para unirte tú tienes que seguir estos 4 principios. Y yo pensé, oh, ok. Entonces, tal vez me tome 2 años para prepararme, dejar todas estas cosas y luego unirme. Pero no pasó ni un mes, yo inmediatamente eh, me uní. Es como Krishna tenía otros planes. Like some people, they hear the Archana principles dice, and esto they no te desalentó hablar acerca de los 4 principios, porque hay algunas personas que dicen, ay, no, yo no podría hacer eso. it didn't discourage you. Pero esto no te desalentó a ti, Bhakti. No, fue todo lo contrario. Yo dije, ok, están estas cosas, entonces me tengo que preparar, tengo que ir pensando y ver cómo puedo ir desarrollando cada uno de ellos. De alguna forma era muy claro para mí. No importaba lo que sea que tenga que hacer. Era como, realmente la conexión fue tan fuerte, el clic fue tan fuerte que no había dudas para mí, de alguna u otra And manera. how did you take to the chanting? Archana me pregunta, ¿y cómo fue que comenzaste a cantar y a conectarte con el canto? Bhakti. Yo recuerdo que luego de ello, muy pronto, fuimos invitadas a un mela en Calvary. Había una congregación allí, eh, un gurú que dejó este mundo hace un tiempo. De hecho, Guru Maharaj había viajado con él a Bulgaria en 1999. Y bueno, siendo ambos sannyasis de Sri Sri Maharaj, eh, en el 2001 abrieron un templo, en el verano abrieron un templo, entonces yo fui allí. Fue como meses luego de ello, y yo allí conocí a mi ex guru, y yo estaba escuchando dos días de lectura y todo,
se volvió muy claro para mí. Y también decidí ir a Brindavan para, ver, ¿no? Y sentir, como decir, este es mi camino, yo quiero verlo entonces. To connect more. Para conectarme más de alguna manera. Y allí yo recibí la inspiración de comenzar a cantar. Y mi esposo me dio una yapa porque él ya estaba cantando. ¿Cómo decir? No, mala. Como Padmanabha Maharaj nos ha corregido, ¿no? Sí, una mala. Entonces comencé a cantar e inmediatamente tuve unas experiencias súper místicas porque siempre fui un poco reácida en cuanto a estos aspectos, pero y fue algo muy especial para mí. Y luego fui a Brindavan. Y realmente sentí que estaba regresando a casa. Me sentía muy afortunada de estar allí por varios meses durante el año, siempre para Gur Purnima o Kartik, Parikram, y encontrar y conocer a maravillosas e increíbles personalidades santas. ¿Y dejaste tu trabajo en esa instancia? ¿Qué sucedió con tu trabajo? Sí, sucedió 2 años después, como un año luego de estos primeros sucesos. Ese primer tiempo en Brindavan, yo reconocí mi primer maestro espiritual y en ese momento le solicité iniciación y él me dio iniciación y luego de ello, un año después, empezamos con mi esposo en el templo en Bulgaria y luego en el comienzo, luego la misión se dividió porque él está como que había 2 gurús dentro de la misión y decidieron dividirse. Entonces, yo seguía yendo al templo, pero como yo seguía trabajando en la compañía, yo viajaba a India y también a South America, a América del Sur, cuando podía. Y luego recibí el servicio de empezar como tours espirituales en Brindavan. Yo me estaba preparando para ello. Entonces armé un website, un programa, todos los tipos de cosas necesarias para los viajeros, invitar a personas, a cualquiera que encontrar y conocer en el camino. Y 2 años después estaba como lista con todo, ¿no? En la página web, tenía el primer grupo y luego con el primer grupo dejé la compañía. Entonces fui a Brindavan. Prácticamente un poquito tiempo después de que se abrió el templo, cuando se dividió la misión, comencé también con la distribución de Prashadam. Y invité a mi madre a que esté en la cocina. Ella es muy grande, muy buena cocinera. Ella dejó su trabajo, de hecho, y se unió a mí a cocinar. Y ella cocinaba. Y yo era, por supuesto, en esas épocas muy fanático. Y yo ofrecía la comida, no le dejaba que la probara antes de que todo se ofreciera. Y ella, claro, se preocupaba por ello porque no estaba a cocinar de esa manera. Y, y- y yo también hacía la distribución de los pedidos, entonces fue como mucho, bastante intenso. Entonces tú tienes una naturaleza de ser muy competente, organizada, y Krishna utilizó eso
en tu vida espiritual. Y has hecho tours espirituales a Brindavan, abriendo templos. Increíble. Sí, también recuerdo un momento en Brindavan, en mi primer visita allí. Fue como un tipo de prueba, ¿no? Porque todo luce tan perfecto, tan hermoso. Y luego recuerdo, estábamos en el templo de Gopeshwara Mahadev. And there was a woman who was Y había una mujer que like for many hours every day. estaba allí por muchas horas, todos los días. It was a heavy, like a almost crying, but it was like Y era como con un sentimiento muy profundo, ¿no? Casi como llorando. Y yo pensaba, sentía, ok, este, esto es como mucho para mí, ¿no? Ese impacto. Y yo sentí, no puedo llegar a más, ¿no? Entonces, Archana dice, ¿no? Para aclarar. Entonces, su canto, o lo que sea que, como se haya dado, era tan intenso de escuchar para ti, y esto creó algunas dudas en tu mente del camino. ¿Vos sentías que el camino ya era como mucho, demasiado, muy elevado? Como, sí, era como, casi como que lloraba, ¿no? Y era como por muchas horas. Y para mí, no era algo que estaba muy claro en mi mente, ¿no? Si tenía dudas en mi camino, pero yo sentía como, ok, no, esto que encuentro aquí, como que sentí mis límites de alguna manera. Pero tuve como una conversación interna, como cierta de pregunta, y dentro de este diálogo interno que tuve, es como si alguien más estaba situando las preguntas en mi interior y respondiéndolas al mismo tiempo. Entonces yo pensaba, ok, si no puedes hacer eso, ¿qué quieres hacer en tu vida? Entonces la respuesta era, ok, no puedo simplemente dejar mi trabajo y familia, no puedo tener esta vida. Y decía, ok, la otra voz decía, ok, pero ¿qué tipo de vida quieres? La respuesta era, ok, quiero dedicar mi vida de alguna forma al ideal. Y otra pregunta vino, bueno, ¿qué tipo de ideal? La respuesta era, bueno, no hay ideal más elevado que Dios. Y luego la, la pregunta era, ok, si esa es la respuesta, entonces quédate aquí y do cualquier sacrificio que sea necesario para seguir este ideal. Entonces, es el momento en que de esta serie de preguntas y respuestas, yo me sentí como un poco eh, sobrecogida, y, y de alguna manera todos los obstáculos como fueron removiéndose de esta manera. Wow, muy lindo. Entonces, de alguna manera internamente recibiste esta ayuda, ¿no? A través de este diálogo interno poder encauzarte y dejar a un lado estos miedos y estos temores, ¿no? Dentro de tu situación. Y eso forma parte del viaje del héroe, ¿no? El libro de Joseph Campbell, no de estos obstáculos que vendrán, pero de alguna u otra manera también la ayuda llega para atravesarlos y continuar el viaje del sadhaka. Sin importar cuán grandes sean los obstáculos, Krishna está allí, brindando un tipo de ayuda. Si somos realmente sinceros, recibiremos esa ayuda que necesitamos para continuar y perseverar en el camino.
Sí, en ese momento yo empecé, continué con los tours, llevando personas, algunas de ellas se volvieron devotos. Y esa era la idea, por supuesto, ¿no? De predicar. También fue de gran ayuda porque era muy difícil estar sola en el templo. Estaba en un lugar donde era una casa muy, muy vieja, como 100 y algo de años. No, y había un fantasma allí al principio también, que se fue en algún momento, pero fue una gran prueba para mí. Y estaba leyendo muchísimo los libros de Prabhupada. Fue de gran ayuda, por supuesto, para mí en ese momento, porque estaba tratando de imitar en ese instante. Y también se compartía lecturas y armaba programas, pero a veces no venía nadie. Invite all your colleagues, like customers, friends, whoever. Y al principio sí se dio que venían personas, porque era como recién el inicio, pero con el tiempo se volvió difícil de mantener. Entonces los primeros años fue bastante difícil, pero luego con el tiempo las personas de alguna u otra manera empezaron a asistir. Y luego, cuando yo estaba, con el paso del tiempo, cuando yo pensaba en este periodo, yo viví 6 años allí, en Brindavan. En el 2001 me uní a los devotos. En el 2003 abrimos el templo. Y al finalizar el 2008, bueno, ese fue el periodo de tiempo, digamos. Y luego nos mudamos a otro templo. Pero sí, como lo mencionaba, también era muy fanática, ¿no? Y con el paso del tiempo, cuando miro atrás en este periodo, yo, yo realmente pensaba, es como que había un poder más elevado que me estaba utilizando. Realmente yo pensándolo, no hubiera sido capaz de realmente hacer esto nunca. Entonces realmente había algo superior que estaba actuando a través de mí. Claro, a través de este empoderamiento, ¿no? Volviéndose un propósito espiritual que, que a uno lo vuelve un instrumento. Y sí, por supuesto, si uno empieza a pensar, ¿no? Soy grande, soy grandioso, vamos a ver qué sucede. No, en ese instante este empoderamiento desaparece. Entonces, pudiste ver esto y tener la humildad para reconocerlo. Y sí, muchos años luego, en el comienzo, yo estaba, por supuesto, muy orgullosa y de alcanzar estas metas. Era muy ambiciosa, como que continuaba con el mismo tipo de, de mentalidad que tenía en el desarrollo material, pero en el aspecto espiritual. Pero de alguna forma, lo que, lo que vi de gran valor en eso es que toda la motivación era por ahí, si bien había pensamientos externos, más materiales, no quiero lograr esto, aquello, quiero ser, no sé, presidente del templo, brahmacharini, o secretario del guru, o todos estos aspectos externos. De alguna manera, esa cosa, todo eso también me ayudó a sacrificarme y hacer cosas, para hacer cosas que de una u otra manera nunca hubiese hecho. Y este tipo de sacrificio, y habiendo dedicado tantos años y energía y lo que sea que implique, eso también da como cierto peso a todo el camino, ¿no? Y años después, al ver hacia atrás, ¿no? Y ver todas las cosas que sucedieron, se siente algo realmente muy significante, mm, de gran significado. No, uno ha invertido tanto
allí se ha vuelto tan parte de la vida de uno, es que uno no se imagina en viviendo de otra forma, de otra manera, ¿no? Y con el paso del tiempo, eh, uno reflexiona de esta manera. Yeah. Yeah. Of course, many Y por supuesto, muchos momentos de gran valor, ¿no? En la compañía de los devotos. Recuerdo que en ese tiempo, cuando estaba solo en los primeros años del templo, mi servicio era, porque estaba trabajando para una compañía de telecomunicaciones, entonces mi servicio era conectar a mi ex gurú al teléfono con distintos discípulos que estaban a los últimos momentos de su vida por abandonar el cuerpo. No, porque este es un momento tan especial cuando ellos están diciéndole adiós a su gurú por última vez. Y esto fue tan increíble, cosas increíbles sucedieron. Recuerdo un momento muy especial en el cual cuando una mujer, fueron algunas horas antes de que ella dejara este plano, y ella dijo una cosa muy especial y dijo, el reloj no mide el tiempo ya más, solo mide el amor. El reloj mide el amor. Y esta fue una experiencia muy, muy fuerte, increíble, de estar conectado en estos momentos tan especiales. Wow. Y realicé esto por 2 años. Y esto And fue algo was muy this in invaluable para Brindavan mí. also? You were doing Y that? esto fue en Or was Brindavan that the también. second? Yeah. Esto fue cuando yo estaba en Bulgaria, los últimos 2 años que trabajé en la So then you compañía antes became de a dejarla. devotee and it Ah, was entonces great to te see volviste that una because devota y los service últimos 2 años it kind of tú the hiciste service este servicio. and Sí, antes de wow. renunciar a la So compañía, exactamente. you were working with people, devotees only, Y or estuviste trabajando entonces solo just con devotees? devotos. Bueno, esa compañía era una compañía normal, digamos. Éramos 200 personas y solo mi jefe y yo nos So you unimos were helping a... people in their Ah, last entonces days tú with utilizabas all kinds of ayudas a estas personas en sus últimos momentos de la vida, yeah, a cualquier tipo de to persona, connect with a conectarse significant people in their lives. Is con that what it was? personas de importancia en su vida. No, era mi servicio a mi ex guru. Mi responsabilidad era conectarlo a él con sus discípulos en los últimos momentos de su vida, Okay. antes de abandonar su cuerpo. Entonces, yo era como Okay. realizaba como esta función de secretaria telefónica, de realizar esta conexión, ¿no? Y bueno, yo escuchaba todas estas conversaciones en los últimos momentos Okay. de, So de that was sus the vidas. service that you were doing. And Wow, entonces este era el while servicio que you were estabas still realizando working in the company. Okay. So that's mientras estabas really trabajando en la amazing. compañía. Well, that would have been nectar to be doing that and I mean really help you Mira, to realizar keep your eso realmente perspective and te ha ayudado a mantener una see that perspectiva he's in front of us. de, Prabhupada de lo said cual that siempre está we're frente a very nosotros, ¿no? possible Como to keep Prabhupada something dice, that's ¿no? in front that we know, Como yeah, this mantenerse body is adelante perishable. I don't know sabiendo what que that este looks cuerpo like. es perecedero. So yeah, I know devotees who work in hospice and it's, they're doing end of life kind of services for people and devotees. Very, Ha very sido un powerful servicio muy maravilloso for este them. que has realizado, ¿no? En Good conectar for their a los spiritual discípulos con su guru en los últimos blessings momentos de and su vida, perspective. ayuda a poner las cosas en perspectiva. Sí, así es. Y otro momento muy maravilloso fue conocer a los diversos gurus de Gaudiya Math todos estos años en nuestra ex misión. Realmente cosas muy invaluables sucedieron. Siempre podíamos tener la conexión, ir a donde diversos maestros espirituales y escucharlos, conectarnos. Se sintió como realmente una familia, ¿no? Una sola familia, ¿no? Se en Brindavan, en Mayapur.
algo fue muy invaluable para mí, que recibí una de Santa Maharaj, discípulo de Prabhupada, en el 2003, que abrió su propio templo. En ese momento, también Bhakti Vaibhav Puri Maharaj, Bhakti Lal Tirtha Maharaj, tantos personalidades increíbles, los cuales brindaban tanto néctar. También, por supuesto, Guru Maharaj, en el 2007, cuando él fue a Brindavan, lo conocí allí por primera vez. Y por supuesto, lo conocí, yo ya estaba leyendo sus libros. He's followed by many other missions. I mean, like No. The other missions we have here in Bulgaria, the Hungarian one, and but that time Y en ese momento lo conocimos por primera vez, también junto a Padmanabha Maharaj, Siamananda. Y recuerdo que el que estaba con Brindarena todo el tiempo, ella lo estaba sirviendo. Y yo estaba finalizando unas publicaciones en ruso. Y luego Brindarena vino una vez a la oficina y me preguntó, ¿podrías por favor darme tu computadora? Porque mi gurú necesita chequear sus emails y cosas por el estilo. Y yo pensaba, estaba con tanta ambición de finalizar mi publicación, pero por supuesto yo pensé, no, tengo que dar mi computadora al gurú. Y yo pensaba en ese momento, fue tan difícil en ese instante dar mi computadora, me sentí avergonzada en ese momento. No sé, dije, ¿cómo puedo tener esta mentalidad? Krishna knew. I mean, it's like some people it would be hard if the guru would say, "Oh, can you give this money or something?" Sí, por supuesto, ¿no? Es como para este tipo de personas, ¿no? Si el gurú viene y pide algo y uno dice, uy, no puedo darlo, ¿no? Y uno se da cuenta de ciertos apegos, ¿no? Que va teniendo de alguna u otra forma. Bien, y entonces ella venía todos los días y utilizaba su tiempo para responder los emails. Y yo recuerdo que yo le veía a Brindarena y decía, oh Dios, si podría ser como ella, ¿no? Yo tenía ¿no? Esa impresión de ella, ¿no? Estaba rapada y con su ropa de brahmachari y yo pensaba, hoy yo también quiero ser como ella. No estaba tan impresionada. Y en ese momento conocí a Padmanabha Maharaj y Siamananda. Y comencé a escucharlo mucho y a conectarme y a aceptarlo como Shiksha Guru en ese momento, al comienzo. Y él nos dio una bendición. Recuerdo que estábamos en su cuarto. Creo que no lo había visto así, de esta manera, antes, ¿no? Estaba en una posición muy especial y levantó esta mano, ¿no? Fue un momento muy emocional. Nos estabas dando sus bendiciones. Y también en ese momento me casé en Brindavan. The thing which connected me to Guru Maharaj, because my ex-husband, he was listening to him. Esto también fue parte de mi conexión con el Guru Maharaj, porque mi ex esposo también ya escuchaba las lecturas de él, ¿no? Pero yo en lo personal sentía que era algo de tópicos muy elevados para mí, ¿no? Y yo era como externo, ¿no? Como desarrollar proyectos, hacer esto, aquello.
y no podía comprender, ¿no? Y pensaba, ¿no? Están tópicos tan elevados, no entiendo, lo cual realmente me tomó mucho tiempo, pero de alguna u otra manera siempre eh, hablaba y discutía estos tópicos con Shyamananda y compartiendo a través de internet. Entonces, de alguna manera, siempre ha sido parte también y ha estado presente en mi vida. To know that this is my guru. Pero realmente yo sentí y pensé, no, este es mi gurú. And, Y 2 años y medio atrás, él se manifestó en un sueño. Quizás puede que no suene algo muy serio, pero muchas de las cosas importantes en mi vida se han revelado de esta manera para mí. Y yo sentí o recibí la revelación, ¿no? De que es mi maestro espiritual. Y yo le escribí a él y él aceptó de forma muy generosa y misericordiosa. And I remember that it was very, very special, and he Y yo was recuerdo like que algo muy, muy especial, a source of immense mercy. So much mercy de was coming. tanta misericordia provenía de él. Too much, Era algo extreme, like muy, muy, muy grande, ¿no? impossible to imagine how No, so como much incluso mercy imposible de imaginar tanta misericordia impossible proveniente de él. to be, to exist. Imposible It was just mind blowing. It de was poder like expresarlo, ¿no? Y esto amazing realmente thing. me, And of course, a me lot of dejó atónito. things which I Y have por mentioned supuesto, already. muchas cosas que quizás no he mencionado a lo largo del camino, Save pero the best for last, right? guárdatelo para el final, no hay problema. A lot. And I mean, Y the first some years were like very dedicated to temple life. los primeros años, ¿no? De mi práctica, ¿no? Dedicada mucho a la vida de templo, viajando, My predicando. family life was Luego de esto, purification and massive la vida familiar realmente fue algo muy purificante para mí. somehow I Y de really alguna need to manera, be beaten to pulp or something to change. Maybe otherwise I would never realmente change, but siento que necesitaba esta instancia en mi vida para hacer ciertos cambios, whatever I was ¿no? trying to do to put Y de alguna together forma yo what I used sentí to do before was falling apart completely, no matter what I tried to que cualquier, por más esfuerzo que haga, Bulgaria sentí en esos here, instantes back to Bulgaria again, like back and que ciertas cosas se derrumbaban en mi vida, almost y dying, iba de acá para to allí. see Y mi hijo cuando tenía and 3 casi abandonó el cuerpo like it was por una everything enfermedad. was falling apart. No, y yo sentí en ese momento que todo se caía a pedazos en mi vida. Y yo aprendí muchísimo de mi ex esposo y estoy muy, muy agradecida por todo lo que él, Krishna me ha brindado, ¿no? A través de él. Es un gran devoto, predicador, sankirtanero y, y también de cómo predicar, cómo tratar a las personas, muchas cualidades, ¿no? En un nivel profundo. Y también en un it felt like that we touched the bottom like en un millions momento sentimos que tocamos times. And como now that cierto we have fondo, reached the ¿no? bottom, Varias we veces go more igualmente, down. Like now pero we en un have momento sentimos, ok, tocamos fondo, a partir de aquí no podemos continuar. continuing digging the bottom, going to the more down and down. And Si bien ya había pasado antes, sentimos que como que habíamos tocado fondo y habíamos seguido profundizando en eso, en ese fondo, y yo me sentía tan devastada, y yo pensaba, ¿no? En ese momento, ok, Krishna, eh, he dado todo lo que podría, estamos desarrollado dentro del aspecto
la práctica espiritual. family, relationships, and things like Y, how it happened that we feel like lowest of the lowest, like of the last materialist on the street, y, and this is our spiritual attempt, like y cómo es posible que nos sintamos así, tan en lo bajo. Y, pero a través de esto llegó una respuesta a mí que decía, todo está bien, así es como tiene que ser, todo está bien. Y yo en ese momento sentí y pensaba, ¿no? No estamos haciendo nada malo. O sea, de hecho, los errores también están bien, son parte del proceso. Y de esta manera yo me sentí tan caída que hubo años en esos momentos en los cuales yo estaba buscando en todas las personas a mi alrededor y yo sentía, ¿no? Que todos los que estaban a mi alrededor eran más elevados que yo. No, colegas en el trabajo, personas en la calle, y qué ni hablar de los devotos. Y esto fue algo muy realmente invaluable para mí, porque dejé de jugar, bueno, pues, probablemente yo continúo jugando, ¿no? Pero en ese momento sentí que, ¿cómo decirlo? Dejé de poner etiquetas o deja de ver qué hacían o dejaban de hacer, sino comencé a admirar, ¿no? A las personas, ¿no? Y estas personas van a trabajar y toman cuidado de sus hijos y mantienen sus relaciones. Yo sentí que todas no, estas cosas básicas, no, cosas básicas, sabiendo que no es algo sencillo, pero básico en un sentido, ¿no? Yo sentía que, oh mi Dios, ¿no? Esto es tan admirable, ¿no? Y yo sentí que ese proceso fue muy importante para mí. Someone or something important. No, porque el hecho de sentir, ¿no? Que uno deja de ser alguien o algo tan importante, ¿no? Realmente como que sentí un gran desarrollo de humildad en mí. Yo no digo que sea alguien muy humilde, pero en esa instancia, ¿no? Pensaba, ¿no? La humildad es un lujo y algo tan valioso, ¿no? Y poder así comprender de alguna u otra manera el sufrimiento de los demás, ser más paciente y, y- y apreciando realmente todo. Porque antes de ello simplemente estaba muy ambiciosa, ¿no? Tratando de escalar más y más alto, recibir cumplidos, pero de alguna u otra manera me di cuenta que la dirección era la opuesta, ¿no? Como más abajo, más abajo, más abajo te brinda realmente una visión mucho más clara de, de qué se trata todo esto. Wow, esto es realmente maravilloso, me encanta la manera en que comentas y articulas todo esto y An achievement oriented personality. de cómo esta orientación dentro de tu vida realmente, como Krishna a veces nos da estas circunstancias para realmente desarrollar la humildad, lo cual es algo tan importante en nuestra vida porque sin ella no somos nada. No, y esta sensación de decir, no tengo nada, realmente no hay algo que valga. Realmente me parece increíble cómo comentas todo esto. No, y atravesar estas pruebas, yo de hecho también lo pienso y lo siento. A nivel personal he transcurrido diversos escenarios varias veces a lo largo del camino, lo cual realmente es una experiencia que ayuda a liberarlo a uno. Or I have something to offer. It's just, it takes a lot of pressure and a lot of, a lot of distraction out of the Y, heart. y realmente ayuda a purificar, ¿no? El corazón. Also,
Sí, también. Like now as the devotees have created this, the other followers of Guru Maharaj here in Bulgaria, they have Y aquí los made seguidores de Guru Maharaj en in Bulgaria, Bulgaria. ¿no? Desarrollando el Sri Chaitanya Sangha en Bulgaria. It is so nice to Es tan hermoso, so natural because digamos, se siente realmente tan natural, where I porque en la I misión lived previa en la cual in that estaba yo almost realmente 20 years, so to say, mm, to be more externally, because I necesitaba came como from a esos conscious años mentality, eh, and it was good that Krishna en un was sentido standing externo, porque esa beside era me, waiting mi mentalidat that en ese would momento. lead us De alguna wherever forma, we were in the Krishna world. extendió From there su on, mano para I poder así introduced conocerlos y more encontrarlos. to go Y ahora me inside realmente siento and to establish que puedo profundizar myself. mucho And más y establecer. actually, what helped me very much was Realmente, coming y to algo que me ha ayudado Bulgaria muchísimo on es tu November seminario el año 2020. pasado en el I think canto, it was in March. creo que fue en The first one, marzo. right? And there was Bueno, nothing el about it. primero, no hubo varios, And pero el primero you helped de me ellos. very much because Y realmente me ayudó you muchísimo like porque lo explicabas things which I have heard thousands of times for sure, de like formas what to que yo he sing, how to escuchado, concentrate, what not to do. por cierto, muchísimas veces, But ¿no? La then forma de you cantar, put it concentrarse, so pero deeply, en ese momento entró tan like profundo en somehow mi corazón I could hear que de every alguna manera feeling. I could see every point of what you have put there in your podría ver y presentation. sentir cada uno de los And puntos que mencionabas en tu with presentación this more concentrated y poder chanting, concentrarme más en el so canto much like internal life and y connection. así en una conexión mucho más And interna also what's en mi very vida, valuable, lo cual fue algo Guru muy Maharaj is always like valuable para mí. fine eh, tuning, y Padma Maharaj no siempre like whatever sintonizando, thing so no, close lo to que an sea, accomplishment, you feel like you you had something, you did something. He's like correcting in such a nice, like como so él brinda specially ciertas nice, correcciones de formas like tan, fine tuning, and this is so tan valuable because puntillosas, tan otherwise detallistas, if y it's esto es so black tan, and white, y- like y this tan importante, ¿no? Porque a veces uno very dentro de la conciencia material siempre lo ve como todo blanco y negro, very subtle pero cuando hay pointed aspectos sutiles, ¿no? Que se mencionan y se muestran, panorama ¿no? is De repente hay un because very panorama que small se abre, details ¿no? Porque estos really change pequeños detalles que perspective, realmente cambian la perspectiva. and you really have to go deep there, no, like you cannot Y just realmente uno tiene que profundizar en yeah, ella. it's No not es just simplemente, ah, sí, information, ok, like no es simplemente una información, es blessing una bendición from especial que special está llegando, personalities. ¿no? De personalidades muy especiales. And that's for us, that's Sí, the eso greatest para nosotros es focus, the realmente association of es un, saintly recibir persons. la asociación de personas santas que vienen a nuestra vida, Something that was totally undeserved están and dándonos algo some que, experience of que something inmerecidamente a nos whole llega, nother pero a través de esta station experiencia of consciousness, uno more puede touched with desarrollar our una spirit. conciencia y It conectarse keeps con us el going. SEVA, ¿no? It's Lo cual nos ayuda a seguir adelante. very beautiful. Muy, muy hermoso. So what would you say are the most profound Bueno, ¿y changes qué you feel in dirías yourself? I mean, you kind of tú talked que about this lo más being profundo very en tu accomplished persona? and, achievement oriented, No, has but mencionado ciertas then cosas dentro de tu vida, got broken down through no, hay adversity. ciertos momentos de You know, adversidades muy where Sri fuertes Krishna just put up obstacles you weren't en weren't donde able to ¿no? have Krishna the results of your ha efforts. puesto It's ciertos like there was obstáculos, blocked, ¿no? and Y uno got sentía broken como into que había a piece of Sharanagati. So un bloqueo, ¿no? En el what camino, ways, uno tras otro, what pero tras changes, de esto what desarrollando other así la changes in your rendición. life do you Pero, see ¿qué otros that have come as a cambios en result tu of vida taking que this as a sientes, priority? ¿no? A través del haber tomado este camino. I can say that I feel Puedo a bit more decir que patient with realmente me myself and siento others mucho más as well, paciente conmigo mismo, and así mismo con los also demás. not
Y también no, 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 el que el sufrimiento no se alargue tanto en el tiempo, sino más bien comprender en un corto plazo que eso tiene un propósito y, y esto realmente, ¿no? No estar, no caer en esta ilusión por largo tiempo, sino se vuelve un panorama mucho más claro de manera más rápida. Por supuesto hay un sufrimiento, pero no se vuelve algo tan prolongado como antes. No, y realmente admirar a los devotos. Sí, yo me veo a mí misma, ¿no? Y antes decía, no soy una devota, y ahora me veo a mí misma como, como una oveja negra en la compañía de los devotos, como ellos están sagrados, están santos, están, no, más allá de las dificultades que pueda haber en este camino, sin importar ello. Y también estaba pensando en algo especial que venga a mi mente y yo pienso algo que también muy especial es, Padmanabh Maharaj is also Padmanabha Maharaj, él también habla de esto mucho en Mela, ahora en Bulgaria. Él habla, no, todo el tiempo de abrazar al subconsciente. Y yo en lo personal solía ser muy blanco-negro y en su momento con, con mi esposo, ¿no? Entonces, mm, como que nos, se- un poco como que estábamos tratando de llevar una vida abaduta, ¿no? Sin cosas lujosas y demás, ¿no? Y pensamos, realmente dependemos únicamente de Krishna y simplemente estamos predicando, estamos practicando y en el templo, pero también esta idea, digamos, de blanco y negro, trae muchos sentimientos de culpa. Y Maharaj habló de esto un poco en el verano. Y con el tiempo yo comencé a apreciar mucho más la idea de no sentirme muy culpable si es que no esté haciendo algo y realmente tener un poco más de comprensión quién soy, dónde estoy. Guru Maharaj dice, no, tú tienes que saber dónde estás, cuál es tu posición. Y antes de que pudiera aceptar, antes no podía aceptar mi posición. Pero ahora siento como un gran alivio en este sentido, en el sentido de que uno acepta donde uno está sin pretender ser más elevado, ¿no? Porque estas ambiciones a veces siempre nos están impulsando, ¿no? O quiero ser más elevado, ¿no? Eh, y este tipo de pensamientos, pero ahora realmente siente un gran alivio, ¿no? De esta idea de que uno no tiene que ser alguien elevado, ¿no? Uno tiene que aceptar dónde uno está y hacer lo que uno tiene que hacer eh, en este momento, lo que tiene que hacer. ¿No? Porque a veces este sentimiento de culpa, a veces me detenía mi canto, ¿no? Porque yo me sentía como, en un sentido sucia, contaminada, de tocar mi mala. ¿No? Y las cosas no iban a ser perfectas si no me levantaba a las 4, me duchaba, cantaba todas mis rondas. Y yo pensaba de esta manera, no, entonces no lo tengo que hacer, eran como trucos de la mente, pero ahora realmente, y comprendo esto, quién soy yo, dónde estoy, no importa lo que tome, no, yo me esforzaré por cantar en donde sea que esté, cualquier sea el estado de mi conciencia, lo que sea que estoy haciendo, lo que tengo que hacer ahora.
Esto también siento que es algo muy, muy valioso. um, Me encanta eso, embracing ¿no? Osho's, Abrazando nuestras sombras, coming out of Swami, como integrating Padmanabha, complexities, Swami, so ¿no? many, you know, Brindando and ciertas talking about the Vajrayana, I intercomplexidades, ¿no? think Y yo pensaba it's helpful, useful in the de beginning cómo of our es journey, realmente muy, but then muy it can útil, become, ¿no? Al you know, comienzo de nuestro camino, a it veces, can make us very hard-hearted, and I think that's kind of what you're pero con el tiempo demonstrating se vuelve algo más in this difícil y más journey. difícil, como bien Practicing mencionabas y these describías, extreme austerities, ¿no? A veces hacer estas cosas de manera eventually, extrema then they were too much, y realmente uno se da cuenta, ¿no? En un punto, ¿no? Es work como on the demasiado journey. para el camino que uno tiene que realizar. And I saw that a lot in the early days. I know when I joined that, Yo recuerdo en los primeros días cuando yo it was almost like, me uní you know, we were, al that movimiento, began as the practice of vairagya, giving up things, you know. ¿no? Y trataba And, ¿no? De aplicar eventually that's used Vairagya, too luego much. como renuncia a cosas, ¿no? And Pero eso I a saw veces that iba in para un myself too, extremo. you know, I thought, you know, I wouldn't, in the very beginning, yeah, I didn't think I should wear shoes anywhere, and that was Y durante el comienzo yo pensaba, bueno, tendría que usar zapatos para donde sea que vaya y cosas por el estilo, ¿no? Y luego con el tiempo comencé a comprender y my austerity. So I think, yeah, there was certainly, I think a lot of devotees come with that, a little bit sí, of creo que hay that. muchos de estos aspectos en los cuales But, los devotos atraviesan, ¿no? but you Y got comprender people realmente lo que that through. implica y lo que significa Vairagya. Sí, también lo que mencionabas, ¿no? Cuando tuvimos a nuestro hijo con mi esposo, porque ambos estábamos como en esta idea de brahmacharya, realmente no sabíamos qué hacer con este bebé, porque estábamos en el templo realizando tours, programas, predicando, y como que el bebé no encajaba en todo eso. Entonces como que esto dio un giro, ¿no? Y los primeros 2, 3 años como que nosotros realmente no caíamos en cuenta que realmente éramos padres y tomó un tiempo y no sabíamos qué hacer. Y yo recuerdo cuando mi hijo tenía 3 meses, teníamos un festival de Gaur Purnima. Yo estaba sola en ese momento con mi hijo porque mi esposo se había ido a un tour en Vrindavan y 20 personas vinieron al programa. Entonces dejé al bebé en la otra habitación con otras muchachas jóvenes para que pudiera hacer el canto, porque no había otros devotos para hacer el programa. Y dormí 2 horas esa noche nomás, ¿no? Porque sumaba el hecho del llanto del bebé y demás. Tenía que dar la lectura y en medio de la lectura el bebé lloraba y fue al cuarto, ya empezaron a cantar, y lo alimentaba y luego volvía para dar la lectura. Era como algo idea muy loca de, del, del hecho de ser devoto, ¿no? En estos aspectos externos y no comprender, ¿no? Y uno no pierde el sentido de las cosas más básicas del ser humano, básicamente. Yeah. No, bueno, es un periodo en mi vida bastante intenso. Sí, es cierto. No, a veces fuera de balance en estos momentos de nuestra vida, no en ciertos entornos. Los templos es un espacio en el cual uno fácilmente puede desbalancearse también, ¿no? Porque es otra dinámica y hay devotos que están abocados de otra manera, ¿no? La distribución de libros y demás.
Y bueno, sí, muchos errores que uno puede haber cometido en su vida. Pero como bien decías, tú, nada realmente es un error, ¿no? En última instancia, Krishna está utilizando también nuestra naturaleza y realizando los arreglos necesarios para realizar progreso en el Bhakti. Y esa es la manera en la que tenemos que ver, ¿no? Tú estás aquí ahora sentada, con una sonrisa en tu rostro, viendo en retrospectiva, y realmente has tenido grandes y significativos cambios en tu vida. Y esa es la belleza del Bhakti, que nos lleva más y más lejos en el plano espiritual. ¿Algunas últimas palabras que te gustaría compartir para los devotos? ¿Algún tipo de consejo de tu experiencia? Diría que estar en la compañía de los devotos y en su asociación con devotos avanzados es algo realmente lo más invaluable te da todo, ¿no? Te da el gusto y, y estos momentos eh, tan importantes, incluso un pequeño instante de su asociación realmente. It's like no sacrifice. Like whatever we do is a sacrifice. Whatever we think Y entender que cualquier cosa que nosotros hagamos, ofrecerlo también como un sacrificio, ¿no? Y es algo tan valioso poder estar en la compañía de los devotos, aquellos, especialmente los almas, aquellas que están avanzadas en el camino. No, para mí eso es realmente sí, no, como Guru Maharaj realmente señala de manera muy habitual, ¿no? Este punto, ¿no? De estar cerca de otros avanzados, y nosotros avanzamos por su asociación, y, y tenemos que abrazar realmente las relaciones que nos nutren y nos ayudan en nuestra vida a avanzar. You're embarking on a trip very soon to go to Costa Rica here, so. Y entonces pronto te embarcarás en un viaje para venir aquí a Costa Rica y tener así Sadhu Sangha. Y quiero darles la oportunidad a los devotos de si tienen alguna pregunta que quieran realizar, pueden hacerla. Pueden desbloquear su micrófono o escribir por el chat. Yo lo puedo traducir también y yo les puedo facilitar la consulta. Okay, sure. Okay. I don't. It was from Guru Maharaj. Yeah. Ok, yo hice una pregunta, me había quedado una duda cuando ella compartió que estaba en Brindavan y había recibido esta bendición especial en asociación cuando conoció a su Guru Maharaj, y ella le pedí que me especificara bien quién había recibido, porque había mencionado a Padmanabha Maharaj y Mananda, y ella me aclaró que era de Tripurari Maharaj.
Okay, any other questions from the Spanish side? Okay. I just saw that. So anybody? Okay, we may not have any questions, more Ok, questions. si no hay ninguna consultas, Also, entonces can I just preguntas say hoy. that the more extroverted devotees are off the call. So anyway, I want to thank you so much Bueno, for quiero realmente what you did and, agradecerte muchísimo por habernos I'm compartido sure a lot toda of tu devotees historia that were on the call today got a lot from it, and y I'm sure estoy there'll be a lot of other devotees segura listening to que además de los the devotos que están conectados aquí en vivo, muchos los podrán escuchar being offline. mindful Realmente of you te and agradezco coming muchísimo por here haberte virtually. compartido tu historia y mostrarte en Next cierta week, manera vulnerable. we have, Y bueno, para la semana que July, viene tenemos un buen amigo que va a estar, Mitra Das, he's actually on the call today. Mitra Das, We'll be interviewing him. He's a Prabhupada disciple. es un discípulo de Prabhupada Extremely helpful in Sri que ha Chaitanya's sido de gran ayuda mission in many y en la ways. misión de Sri Chaitanya también en muchos Knows her sentidos. and, works with all the groups. He's a friend. Mitra means friend, and so we look forward to having him on. And Y con gran gusto lo estaremos recibiendo aquí para hacerle la entrevista. we'll, I guess, end here. And thank Bueno, everybody so much. les agradezco muchísimo a cada uno por And participar see you all soon. y nos vemos pronto.